Vamos a realizar una demostración sobre la ABDS, pero antes de realizar dicha demostración se debe realizar ciertas aclaraciones sobre el ABDS. Primeramente, ¿qué es el ABDS? Es una evaluación neurológica que se hace al paciente. Es descendiente o una rama de la escala de Glasgow. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente se acerca al paciente para ver si es que está alerta, con los ojos abiertos. Entonces nos acercamos por la cabeza y vemos si sus ojos están abiertos. En caso de que no lo estén, pasamos a la B, que sería el estímulo verbal. Le preguntamos al paciente qué ha pasado, cómo está, alguna pregunta sencilla. Entonces, si aún así no encontramos ningún tipo de respuesta, hacemos un estímulo de dolor. Le provocamos dolor ya sea con un pellizco, cosa de causar algún tipo de respuesta, ya sea un espasmo al causar el pellizco o que el paciente reaccione y diga ¡au! Por el dolor. Entonces, si aún así no encontramos respuesta, el paciente es considerado un paciente S, o sea, un paciente sin respuesta. Al realizar el ABDS, que se consta del primer acercamiento que tiene el auxiliador con su paciente, uno siempre tiene que mantener la calma, no estar alarmado, no acercarse y decir, oh, le falta una pierna, todo histérico. Tiene que mantener la calma, cosa de no alterar al paciente, porque en este estado el paciente está muy susceptible. El auxiliador tiene que ponerse en el lugar del paciente y pensar, si él estuviera en esa situación, cómo quisiera que fuera tratado o qué quisiera escuchar de su auxiliador. A continuación haremos la demostración. A continuación se va a realizar la demostración de ABDS, pero antes de proceder con la presentación o con la examinación, mejor dicho, debo explicar cómo es que debe actuar el auxiliador en estos casos. Primero, el auxiliador siempre debe de mantener la calma, cosa de no alterar más al paciente que por obvias razones ya está bastante alterado. Te tienes que acercar de manera calmada y no llegar y decir, oh, le falta una pierna, oh, eso es mucha sangre. Estar alterado. Tú debes estar calmado, debes darle la seguridad al paciente. Debes ponerte en su lugar y pensar, tú estando en esa situación, ¿cómo te gustaría ser atendido? ¿Cómo te gustaría que tu auxiliador te atienda? Entonces, ya habiendo explicado esto, también voy a explicar cómo es que te debes acercar al paciente. Siempre uno se debe acercar por la parte de la cabeza, cosa que el paciente, en caso de que esté consciente, no realice movimiento o algún esfuerzo, dado que si tiene alguna lesión en la columna cervical, podemos causar que el paciente empeore su lesión. Al acercarte por los pies, en caso de que el paciente esté consciente, obviamente el paciente va a mover su cabeza para verte. Entonces va a empeorar la lesión que ella tenga. Al moverte también de un lado a otro por el paciente, también te debes mover por la cabeza. Por la razón que ya expliqué, si el paciente tiene alguna lesión en la columna, no va a realizar mucho esfuerzo para verte para dónde te estás yendo. En cambio, si te mueves por los pies, el paciente en primer lugar va a realizar el esfuerzo para ver qué estás haciendo. En segundo lugar, en los nervios del momento, puede que tú, al moverte, pises al paciente, golpees al paciente y lo único que vas a hacer es causarle más daño en lugar de auxiliarlo. Ya habiendo explicado esto, voy a proceder con la explicación de la ABDS. Uno se debe acercar siempre por la cabeza. Verificas primeramente si el paciente tiene signos vitales. En esto puedes proceder a ver acercando tu mano hacia sus vías aéreas para ver si está respirando y vas a sentir el aire o observar cómo se mueve el tórax del paciente. Una vez realizado esto, se debe proceder con el ABDS. Al acercarte para realizar estas revisiones, vas a poder ver si los ojos del paciente están abiertos y de esta manera verificar si él está alerta, en estado de alerta. Si es que el paciente no lo está, procedemos con el estímulo verbal. Esto consta de acercarnos y hacerle alguna pregunta al paciente, como por ejemplo, señor, ¿usted está bien? Señor, ¿qué ha pasado? Cosa que el paciente va a responder algo.
En caso de que no hubiera respuesta alguna, debemos pasar al estímulo de dolor. Esto va a ocasionar en el paciente algún tipo de reacción, ya sea que con el pellizco o el estímulo que le estemos causando de dolor, el paciente va a reaccionar y va a decir ¡au! O vamos a encontrar algún espasmo que va a realizar al momento de causarle dolor. Por ejemplo, si a vos te pellizcan, inmediatamente quitas el músculo o el lugar donde te están haciendo el dolor o ocasionas algún espasmo. En este caso, vemos que el paciente no presenta respuesta alguna. Entonces, al no tener ningún tipo de respuesta, este paciente es considerado como un paciente S, un paciente sin respuesta. A continuación se va a realizar una demostración sobre la maniobra de Cambridge, pero antes de realizar dicha demostración se deben aclarar ciertos puntos en la maniobra de Cambridge, principalmente que dicha maniobra se debe realizar solamente cuando es una obstrucción grave. ¿Cómo identificamos que es una obstrucción grave? A través de los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Entre ellos está la dificultad para respirar, la mala entrada de aire, una tos silenciosa. Si no presenta estos signos, también se puede identificar que no puede respirar, ni toser, ni hablar. Mayormente se llevan las manos hacia el cuello, presentan los labios cianóticos y el rostro congestionado. Mayormente la obstrucción de la vía aérea o la OVAC, que es la obstrucción de la vía aérea por un objeto extraño, se presenta en niños, personas con malos hábitos alimenticios y personas con dificultades de actitud. En estos casos son los que se realizan. A continuación se va a mostrar cuál es la manera de realizar dicha maniobra. ¿Usted qué me cuenta de su vida? ¿Quiere un maní? ¿No quiere maní? Bueno, yo me voy a comer estos 2 manís. Espero no atorarme, en serio. Sería muy mal. Vemos que el paciente está teniendo una obstrucción de la vía aérea, por lo que podemos ver la tos seca, la dificultad para respirar y la posición de sus manos. Entonces nos acercamos, nos presentamos, buenas tardes, soy personal de salud y yo lo voy a ayudar. Les explicamos lo que vamos a hacer, vamos a realizar la maniobra de Cambridge. Vamos a poner nuestra mano en puño, justo entre las cefoides y el ombligo, y vamos a hacer de 4 a 3 compresiones. 1, 2, 3, 4. Expulsando de esta manera el paciente lo que le está causando la obstrucción. Maniobra de Cambridge en lactantes. Por muchas razones no se debe realizar la maniobra de Cambridge tradicional en los lactantes. Refiriéndome a la maniobra de Cambridge tradicional, obviamente hablo de las compresiones que se debe realizar en un adulto o adolescente. Entonces, ¿por qué no se debe realizar la maniobra de Cambridge en un lactante? Fácil, simplemente porque son mucho más sensibles, un poco más débiles, y al realizar las compresiones podemos causarles algún daño visceral. Entonces, en ello se aplica otra forma de la maniobra de Cambridge. Al menor se lo debe agarrar en el dorso del antebrazo, un poco hacia abajo, cosa de que se le haga un poco más fácil al momento de expulsar el objeto extraño que le está obstruyendo la vía aérea. Se le debe realizar 5 golpes no tan fuertes, deben ser medidos, con el talón de la mano. Estos golpes deben estar ubicados en el medio de las escápulas. Esto se debe repetir hasta que el menor expulse el objeto extraño que le está obstruyendo la vía aérea. Ahora voy a explicar o hacer la demostración de cómo se debe hacer la maniobra de Cambridge en un lactante. Como expliqué anteriormente, no se le puede realizar las compresiones al menor, ya que le podemos causar daño visceral. Entonces, evaluamos primeramente los síntomas del menor. Va a tener la cara congestionada, se va a presentar cianótico, va a llorar o no va a poder llorar en un caso extremo, en el que se va a tratar como una obstrucción grave.
Entonces al menor se lo debe colocar en esta posición con las piernas abiertas en el dorso de la mano y agarrarlo de esta manera, entre los dedos. Entonces se le debe realizar 5 golpes con el dorso de la mano, con esta parte, con el talón de la mano, mejor dicho, justo en medio de las escápulas. Entonces se le va a hacer 5 golpes de forma medida. 5. De esta manera el menor va a expulsar el objeto que le está obstruyendo su vía respiratoria. Este procedimiento se debe repetir hasta que el menor expulse lo que le esté obstruyendo la vía aérea. Buenas tardes, a mí me tocó hacer lo que es hemorragias. Primeramente vamos a agarrar y vamos a colocar una chompa, una venda o una bolsa limpia para controlar el sangrado. Y vamos a colocar a la víctima o al paciente en decúbito dorsal. Ven, párate por favor. Y en el piso. Échate en el piso. Para evitar que se angustie. Si es que la venda se llegara a llenar de sangre y sigue sangrando la herida, no retiramos las vendas. Más bien ponemos una venda o una gasa encima o una chompa más encima. Si es que la herida tiene algún objeto que está ahí adentro produciendo también o está interviniendo entre lo que estamos haciendo la presión, no debemos de retirarlo, ya que puede hacer que la herida sea más grande. Si es que vamos a recurrir al torniquete, en este caso es un cinturón de salida de baño. Agarramos y lo colocamos cerca a la arteria braquial. Hacemos un nudo, un segundo nudo y colocamos un objeto pequeño y vamos controlando 30 minutos para después aflojarlo y que pase la sangre y exista circulación en toda la parte del antebrazo y no se mueran los tejidos. Ahí todo eso hacer hasta que llegue la ambulancia. Gracias. Buenas tardes, doctor. A mí me tocó explicar lo que es la inmovilización cervical. Para realizar esta inmovilización vamos a necesitar ayuda de una segunda persona. Podemos designar a una persona de los observadores o puede ser un segundo rescatista que sea personal de salud. En este caso vamos a designar a uno de los observadores, que es la persona que está a mi lado izquierdo. Esta persona va a agarrar y va a poner recta la pierna derecha y mi persona realizará la posición neutra en la columna cervical, haciendo una leve tracción con la palma de las manos, y el ayudante con una toalla o una chompa que se encuentre cerca del lugar de acción va a realizar la inmovilización. Tiene que quedar así hasta que llegue la ambulancia.